Buenas noches para todos y todas. El tema de hoy es el Zohar, parte 8. Existe más por debajo, denominado MA, que la súplica man que el hombre eleva al cielo es denominada el alma del hombre, una vasija con un deseo de llenado de luz. Sin embargo, la intensidad de la luz en la vasija está determinada por el deseo espiritual. Por eso, el deseo espiritual es el alma, es decir, la intención de actuar en beneficio del Creador. Es el alma. Si un hombre no tiene aún esta intención, sencillamente no tiene alma. El día de hoy, nuestro profesor, que va a tratar el tema del Zohar parte 8, el expositor Roberto Hernández. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ti, Joana. Y pues le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, que ya somos muy familiares. Este, verdad que bueno que se está formando este grupo muy constante. Muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla con el material de estudio. Y me dicen me dicen si se mira. Sí, se ve Sí se completamente. ve, maestro, Ve, sí, se ve perfecto. se ve mal. Bueno, muy bien, muchas gracias. Miren, seguimos con este tema que iniciamos en la parte 7 hace 2 semanas. El tema es conocido como ¿Quién creó a estos? Así se conoce el tema. Esta es la parte 8 y luego tenemos la 9 y la 10. Ahí concluye este tema. ¿Quién creó a estos? La clase pasada comentamos que la pregunta se refiere a quién creó los cielos y la tierra. Es decir, nos estamos refiriendo a la primera frase del Génesis que dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. A eso nos estamos refiriendo. Recordando que el Zohar es un libro que nos da la interpretación de la Torá. Todo el Zohar está enfocado en eso, en interpretar la Biblia del Antiguo Testamento, principalmente el Zohar la Torá y algunos otros libros del Antiguo Testamento. De eso se trata este estudio. Entonces, para ello vamos bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, miren, yo aprendí dentro de la religión católica, ¿verdad? Yo fui, pues crecí en una familia católica, fui bautizado, hice mi primera comunión, me casé dentro de la iglesia. Entonces yo aprendí desde chico lo que me enseñaron en la religión católica. Se decía que Dios estaba en el cielo y nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Así lo aprendí yo, que cuando uno muere se va al cielo, si se porta bien, ¿verdad? Entonces, este concepto de cielo y tierra viene del Génesis, ahí está escrito. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí está escrito. Y de ahí se tomó. Ahora vamos a ver que si aplicando los conceptos de Kabbalah y el Zohar, vamos a ver que no es como yo lo aprendí, como que arriba está el cielo y aquí abajo la tierra. No, vamos a verlo de otro punto de vista. Y para ello, miren, vamos adelante. Aquí tenemos el texto, como siempre al principio, el texto original. Es una traducción literal del Zohar. La parte 8, vamos a leer, dice, sin embargo, existe uno más por debajo, denominado Ma.
¿Qué quiere decir esto? Hacia grandes rasgos, porque luego vamos a entrar más en detalle. En la clase anterior hablamos de que el cielo es lo que comprende la parte central del árbol de la vida y la parte inferior, Malhut, comprende la tierra. Entonces los cielos son el, Pin, la parte central del árbol de la vida, y la tierra, la parte inferior, Malhut. De eso vamos a hablar ahora. Y en la clase anterior dijimos que la parte superior hay un límite del cielo, esa área de intermedia del árbol de la vida. En la parte superior, la parte más alta es el Parsub Yesud, que está dentro de Binah. De ahí para arriba se entra al mundo de Atzilut y ya no hay más que la unidad. Ya no hay dualidad, no hay diversidad. Eso vimos en la clase anterior. Entonces, Yesud marca el límite más elevado, más superior del cielo. Y ahora vamos a ver que el límite inferior, el más inferior, que está en Malhut, más bien de hecho corresponde a Malhut, y ahí se presenta esta pregunta, ¿qué? En hebreo, ma, en español es ¿qué? Y como dijimos, la parte superior es mi, que corresponde a la pregunta ¿quién? Entonces tenemos dos preguntas en la parte superior, ¿quién? ¿Verdad? Y cada pregunta indica una falta, una carencia de luz. Indica algo que necesitamos, que queremos saber. Preguntamos para saber, tanto la inferior como la superior. Entonces, si seguimos leyendo aquí, dice, ¿qué hay? Ay, perdón, déjenme regresar. Dice, ¿qué hay en común entre o sea, entre mí y ma, entre quién y qué? ¿Qué hay en común entre este y aquel? El primero oculto es mí. La pregunta quién es denominado mí. En él hay una pregunta para que el hombre investigue, explore y así vea y conozca todos los grados hasta el final de todos ellos, hasta Malhut o desde Malhut. Eso es Ma, ¿sí? La pregunta ¿qué significa Ma? Ma, ¿qué sabes? Sí, podemos aplicar aquí la pregunta ¿qué? Diciendo ¿qué sabes? ¿Qué ves? ¿Qué exploras? Pues es un principio, en un principio todo está oculto. Esa es la clave, que todo está oculto para la conciencia del ser humano y lo vamos descubriendo poco a poco, ¿verdad? Y entonces la pregunta ¿qué? Nos ayuda a investigar en la parte inferior del cielo, de este nivel que estamos hablando. Y la pregunta ¿quién? Ahí encontramos la respuesta o preguntamos ¿quién creó a estos? No sé si me expliqué, a ver, nada más lo que quiero es que quede esos dos conceptos, ¿no? Y ahora el cielo, a ver, aquí lo vamos a ver aquí en el árbol de la vida. Miren, si ven ustedes el árbol de la vida, en la parte superior tenemos 13 sefirot, Joumá, bueno, Keter, Joumá y Binah. Esas tres comprenden el plano espiritual, no el cielo, el plano espiritual. Y el cielo corresponde a la parte intermedia, conocida como Seirampin, Z, que comprende 6 sefirot, ¿verdad? Sí, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Este sería el cielo, la parte intermedia. Y la tierra sería la parte inferior, Malhut. Entonces,
Lo que esto nos indica es que hay una estructura y toda está conectada entre sí. Hay una conexión, nada está separado, ¿verdad? Y, y la Biblia aquí nos habla de que el cielo fue creado precisamente bueno, de hecho, para darle forma a la creación. Es el mundo de la formación, de la forma. Es decir, la idea de la creación nació en Biná, no en Jomá. Acuérdense que en Jomá aquí no hay nada más que materia prima, la emanación. Sí, entonces la idea de la creación nació aquí en Biná y se le dio forma a la creación en el mundo de Yetzirah, como dice aquí, Yetzirah, se le dio forma y se manifiesta en el mundo de Asa, en Malhut. Entonces, así es como podemos entender el cielo y la tierra. No como yo lo aprendí de niño, que el cielo está arriba, la tierra abajo y Dios está en el cielo, ¿verdad? Entonces, viéndolo de esa manera, hay tres niveles o tres planos de existencia. No lo escribí aquí, pero bueno, estos tres planos lo enseña el maestro de la Ferrier. Él enseña que toda la creación comprende estos tres planos, que son el plano espiritual, que serían las tres esferas de arriba, el Padre, Hijo y Espíritu Santo de la religión. Ese sería, o es de hecho, ese es el plano espiritual. Enseguida, la parte intermedia del árbol de la vida es el plano astral. Y el maestro de la Ferría nos enseña que ese término astral se usa para como sinónimo de el alma. Y él dice que fue un término que se adoptó cuando se habla del alma, se habla del plano astral. ¿Sí me explico? Entonces tenemos arriba el plano espiritual con Keter, Jogma y parte de Binah. En Seirenpin comprende el plano astral, el alma, y la parte inferior, el plano físico. Y nos dice el maestro de la Ferría que de esa misma manera, él habla de una trinidad, como dice, una ley de trinidad, que todo está compuesto así por esa trinidad. Entonces, nos dice que el ser humano, nosotros, estamos compuestos también con esa trinidad. También tenemos un cuerpo espiritual que en relación con el plano espiritual, un cuerpo astral y un cuerpo físico. Así tenemos los tres planos que estamos hablando: cuerpo espiritual, cuerpo astral y cuerpo físico. Entonces, todo eso coincide con lo que estaba hablando la Kabbalah, que Dios en su creación estructuró su creación en esos tres planos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en este caso estamos hablando del cielo, la parte intermedia, y la tierra. ¿Y ¿Sí me dónde explico? quedaría el plano mental? Perdón, ¿Dónde quedaría el plano mental? en la parte superior del árbol de la vida, perdón, de la parte superior del alma, del cielo. La parte mental está aquí en Binah, es el entendimiento y también en Jogma, pero no queremos decir que la mente está en Jogma porque en Jogma no hay nada, no hay nada. Aquí no hay dualidad, ya dijimos, no hay dualidad, no hay diversidad. Pues la mente está en Jogma, pero se manifiesta en Binah. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver aquí más adelante cómo esa mente se manifiesta en el cielo a través de la Sefirá Dat, que la vamos a ver más adelantito, ¿no? Entonces, la mente está en la parte superior del cielo, siendo
vamos a ver aquí, bueno, en la figura del lado derecho, fíjense bien. Aquí les mostré en el árbol de la vida que se forman cinco mundos. Aquí se los puse. En Keter tenemos el mundo de Adam Kadmon. En Jogma tenemos el mundo de Atzilut. En Binah el mundo de Bria, que es el mundo de la creación. En Seir Anpin tenemos Yetzirah, el mundo de la formación. Y en Malhut tenemos el mundo de Asia. Entonces, del lado derecho estamos viendo esos mundos de otra perspectiva. La parte superior comprende el mundo de Atzilut. Aquí no estamos incluyendo el mundo de Adam Kadmon, porque ya hemos dicho que es un mundo tan elevado que no sabemos mucho de él. Entonces, sin embargo, aquí pueden ver del lado derecho, dice Parsá del mundo de Atzilut. Y luego abajo hay otro Parsá. Ya hemos comentado que el Parsá es como una barrera que no deja pasar la luz. Entonces, de este segundo Parsá, el inferior, hacia arriba, tenemos el mundo de Atzilut, que está acá en Jogma, ¿verdad? Entonces, y del Parsá hacia abajo, tenemos los mundos conocidos como Bria, Yetzirah, Asia, hasta llegar a nuestro mundo físico. Entonces, la mente en el plano en el mundo de Atzilut que vemos aquí arriba, viene de Binah hacia abajo. Y aquí lo ven ustedes, miren, a ver, para ubicarnos un poquito mejor. Viendo el mundo de Atzilut, comprende, como hemos dicho, cinco Sefirot. Cada árbol de la vida comprende cinco, lo estamos sintetizando en cinco. Entonces, vemos aquí el primer donde se forma este Parsuf llamado Atik. Es el primero del mundo de Atzilut. Y de este Parsuf se generó Airampin, que corresponde a Jouma. ¿Okay? Y posteriormente, hacia la izquierda, tenemos a Binah, el cual Binah se divide en dos Parsufs. El Parsuf conocido como Abba Behima y el Parsuf Yesod. ¿Sí? ¿Por qué se dividió? Porque la parte superior de Binah, lo que es Abba Behima, está dentro de ese mundo espiritual, de esa recepción que hablamos, de ese plano espiritual que hablamos. Y aquí esta línea que dice Parsá del mundo de Atzilut está marcando esa división del plano espiritual y abajo tendríamos el plano astral. Esa línea marca la división, son dos planos diferentes. Entonces, en Binah tenemos la mente, lo que preguntó el compañero, no sé si me explique, pero esa mente está en los dos planos, fíjense. La parte superior está dentro del Atzilut, de la parte espiritual, y la parte inferior está ya dentro de lo que estamos hablando como el cielo, la parte más alta del cielo. Entonces ahí hay una conexión. La mente, pues es la que nos da la sabiduría, ¿verdad? Y esa sabiduría está en Jogma. Bueno, no sé si quedó claro ahí el punto ese de la mente. Entonces, ya que estamos aquí, mire, yo quiero, estos conceptos los hemos manejado mucho, ¿verdad? Donde para comprender la Kabbalah. Y aquí ya lo vimos la vez pasada, pero así rapidito, en estas figuras del lado izquierdo, arriba a la izquierda, vemos que al principio de la creación había una sola vasija,
y esta vasija se llenaba de luz. Aquí la tenemos llena. Posteriormente, la vasija como receptora de luz tomó conciencia de que esa luz viene de algún lugar, alguien le da esa luz. Entonces la vasija quiso regresar esa luz para darle, ya no recibir, sino dar. Esos dos conceptos los manejamos mucho, el concepto de recibir y el concepto de dar. Entonces, ya dijimos pues que la vasija se va vaciando para regresar esa luz, dársela al Creador. Si la vasija quiere otorgar, no quiere recibir, porque la parte de recibir es lo contrario, es la parte egoísta. Cuando recibimos, se dice que ahí hay un deseo egoísta. Entonces la vasija se fue vaciando, como vemos aquí hacia la derecha, y abajo vemos que se vacía completamente. Eso es conocido como el Simsum Aleph, una restricción, la primera restricción que se hizo en esta vasija receptora de luz, que fue la primera que existió. Entonces, posteriormente, este Parsub, esta vasija, llegó a la conclusión de que si no recibimos nada de luz, entonces no se cumple la idea de la creación, el propósito de la creación. El propósito de Dios es que nosotros recibamos la luz. Entonces, debido a eso, toma otra decisión, nos vamos a la figura de la derecha y dice, bueno, voy a recibir parte de la luz. Y aquí vemos que el primer parsuf, la primera vasija receptora, recibe la luz a la mitad y la parte de abajo se queda vacía. ¿Sí me explico? O sea, recibe la luz con inteligencia. ¿Sí? No nos podemos quedar sin luz, entonces, pero la parte inferior se queda vacía. ¿Por qué razón? Porque en la parte inferior hay vasijas de recepción egoísta. Entonces, se crea una barrera y lo que dice Tabor en la parte intermedia, para que no pase la luz hacia abajo. Se queda ahí vacío. Y del lado derecho, bueno, posteriormente se genera ya otra vasija, otro parsub llamado Ab. Estamos hablando aquí en el mundo de Adam Kadmon. ¿Sí? Y así se van generando 5 vasijas, 5 en el mundo de Adam Kadmon. Y en todo, y en ese tiempo que se creó esas vasijas, esas 5 vasijas, que aquí vemos 3 nada más, la parte inferior estaba vacía, habiendo vasijas ahí abajo. Sí, no les llegaba luz. Entonces, de momento, el Parsub Sag, que vemos aquí, eso lo vimos la vez anterior, decide llevar la luz a la parte inferior. La luz que maneja Parsub Sag es la luz de misericordia, porque ya dijimos que esta es la madre universal que quiere llevar y quiere dar a sus hijos, ¿no? Entonces lleva la luz a la parte inferior, sí, por decisión propia, y se manifiestan ahí las vasijas de recepción egoísta otra vez. Sí, esa luz se usa de manera egoísta. ¿Sí me explico? Entonces, debido a eso, se crea otra división, otro parsá, otra división que no deje pasar la luz hacia abajo y demarca el mundo de Atzilut. Entonces, la luz viene de Adam Kadmon, viene de arriba y llena el mundo de Atzilut, pero hasta ahí. Ya no pasa a los niveles de Briah, Yetzirah y Asia, por la razón de que aquí hay vasijas de recepción egoísta y ese no es el plan de la creación. ¿Sí me explico? Entonces, esos conceptos siempre los manejamos para tomar en cuenta el estudio que hacemos, ¿no?, de Kabbalah. Entonces aquí hay algo interesante que les quiero comentar antes de proseguir. En la figura del lado derecho
Arriba les puse el deseo de dar, que es el del mundo espiritual, donde está la parte del plano espiritual. Y abajo les puse el deseo de recibir. Esto quiere decir que nosotros como seres humanos fuimos creados con el deseo de recibir. Sí, fuimos creados a partir del mundo de espiritual. Nuestra alma proviene de Abba Behima, que está en el mundo espiritual, en el plano espiritual. Ahí fuimos creados. La idea de la creación nació aquí, en, en el Parsuf Abba Behima. La formación, bueno, fuimos formados abajo, pero la idea nació aquí. Entonces, tenemos parte de esa luz, luz de Jogma. Sin embargo, al ser creados, también tenemos parte del mundo de Asia, de Malhut, la parte inferior, que es el deseo de recibir, es el deseo egoísta de recibir. Porque este plano, ya hemos hablado de esto, pero a grandes rasgos, así para que, a ver si se entiende, no sé si lo puedo explicar bien. Si la parte inferior comprende los deseos egoístas, la parte inferior de la creación. ¿Sí me explico? En ese plano físico. Aquí están los deseos egoístas. Y la parte superior, el plano espiritual, comprende únicamente deseos de dar. Aquí no hay egoísmo, aquí se comparte todo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando fuimos creados, esa parte inferior, hemos hablado de que aquí hay vasijas o conocidas como, hay una vasija conocida como el Parsub Nubka en Malhut. Este Parsub se elevó. Más adelante vamos a ver cómo se elevan los Parsubs. Se elevó al nivel de Abba Behima. Entonces, cuando fuimos creados, fuimos formados con con los dos deseos, tanto el deseo de dar, con la luz de Joma, como el deseo de recibir. Por ese hecho de que se elevó Nukba, el Parsub de Malhut. Sin embargo, el deseo de dar, que es la luz de Malhut, quedó oculta dentro de nosotros, como seres humanos, y predomina el deseo de recibir en nuestro plano físico. Predomina ese deseo de recibir, que es el deseo egoísta. Entonces, tomando en cuenta estos dos conceptos, este deseo egoísta nos hace daño, es el que nos daña como seres humanos. El ser egoístas tiene consecuencias, hay una causa y efecto ahí, un karma. Entonces tenemos que trabajar, vencer ese deseo egoísta para elevarnos hacia a donde originalmente estábamos, arriba. Si me explico, ese deseo egoísta es parte de la creación, porque Dios creó este deseo egoísta de recibir. ¿Alguien me podría decir por qué razón Dios creó? Porque Él creó todo. ¿Por qué creó el deseo egoísta en el hombre? A ver, díganme. Pues precisamente para transformarlo. Pero la verdad que no le entiendo mucho, maestro, porque mire, y la luz no llega hasta Atzilú, hasta el mundo de Atzilú, y no baja al mundo de Yetzirah, mucho menos al de Malhut. ¿Con qué luz vamos a tener ese deseo de dar? ¿Sí me explico? Porque Sí, está claro. pues nomás se queda en deseo, porque si no baja la luz, pues no vamos a recibir luz, supuestamente. Ajá. Y la Sí, mire, pregunta que hizo el compañero anteriormente, ¿en dónde está el plano mental? Y usted le habla que el plano mental está en Keter. no, Estaríamos no, no. no, No en Keter, no, dijimos que en Binah, el plano mental.
Ok, Está pero en bien. Binah, pero de la parja superior o de la parja inferior. Parsa o no sé cómo se explica, se pronuncia. Miren, aquí véanlo en el lado izquierdo, el árbol de la vida se conoce de dos maneras. Se conoce como árbol de la vida cosmogónico y hay otro que se conoce como árbol de la vida psicológico. Entonces, el término Binah o la mente Sí, está en todos los niveles. Está en el cosmogónico y está en el psicológico y está en el plano físico. Entonces, la mente, el concepto es el mismo y actúa de diferente manera. sí, me supongo que el cosmogónico se refiere al mí. Se refiere al mundo de Adam Kadmon o el De mundo de quién Atzilut. fue el De Atzilut. creador y qué es lo creado. Ujú. Ma es lo creado, según yo, ¿no? Es como estoy entendiendo las cosas. Sí, 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 y bueno, sí, es un concepto así, que no quisiera que nos perdiéramos en tantos conceptos, sino ver las cosas de esta manera, Irma. Miren, fíjense bien. Nosotros fuimos creados por Abba Behima. Está de al nivel, de la está mente, arriba, fíjense, de está la, arriba del Parsá, está sí, dentro de ese mundo pero no está en el mundo de la creación, no, no, está en el mundo por de la eso digo emanación. que el ser humano tenemos parte de ese mundo, somos seres espirituales, tenemos, no los animales, no los vegetales, no, el ser humano, fuimos creados a ese nivel, pero la luz de Jehova, esa luz de sabiduría está oculta, Irma, dentro de nosotros, está Sí, oculta y predominó el deseo de recibir, o sea, la parte egoísta. ¿Sí me explico? La parte egoísta predomina en el ser humano y la parte de altruista, la parte de la luz, está oculta, Irma, está dentro de nosotros, ahí, esperando a que uno la saca descubra. la luz. ¿Sí me explico? Porque fuimos creados ahí, por eso de eso estoy hablando. ¿Sí? Sin embargo, este, por eso les preguntaba, ¿por qué Dios creó ese deseo egoísta de recibir que cubre toda la luz, que no deja salir la luz, ¿sí? Sino que somos egoístas desde que nacemos, el niño, cuando nace el bebé no piensa más que en comer, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que Dios creó este deseo de recibir egoísta para que nosotros, fíjense, apliquemos ese concepto de recibir. Deseamos recibir lo que Él nos da, todo lo que nos da, esa luz. Si no tenemos ese deseo de recibir, entonces no funciona nada. ¿Sí me explico? O sea, si no nos interesa, esos son o sea, hablando de los seres, de los ángeles, por decirlo de esa manera, ellos no tienen ese deseo porque no tienen un libre albedrío. Ellos funcionan nada más cumpliendo la misión que Dios les da. A nosotros nos dio un libre albedrío para poder vencer ese deseo egoísta y elevarnos en conciencia. ¿Sí me explico? Entonces, la clave está en eso, que se requiere tener un deseo de recibir. A ver, si tú le quieres regalar algo a alguien y esta persona no lo desea, no quiere, no, dice, no me interesa, no lo va a recibir porque no le interesa, no tiene el deseo de recibir lo que le estás regalando y no te va a aceptar lo que tú le das. Sin embargo, si esa persona tiene el deseo de recibir, te va a decir, sí, muchas gracias y va a estar bien contento porque con lo que le estás dando. Entonces requiere de que exista ese deseo egoísta en el hombre para que se manifieste ese deseo las bendiciones que Dios nos da. A ver, Sí,
Son conceptos que Roberto, sí, sí, a ver, sí, adelante. sí, Roberto, lo que tú estás comentando en otras, con otros maestros, que es lo mismo, nada más que lo haces pues de una manera más técnica, porque así es el Zohar. Nosotros cuando nacemos, de hecho, pues Keter contiene todas nuestras almas, es el contenido de nuestras almas, y a través de Jogma y por Binah, que podemos ser Binah, que es la madre, ¿sí? Que es Eva, ¿sí? Nacemos y tenemos que bajar hasta Malhut para seguir trabajando, empezar a trabajar y poco a poco elevar nuestro estado de conciencia, darnos cuenta y ya no, posteriormente, cuando vamos elevándonos, pues ya estamos en condiciones de dar, no solamente de recibir, pero tenemos que bajar hasta abajo, hasta lo físico para poder recibir y así trabajar cada uno de los de las sefirot hasta llegar pues hasta donde lleguemos, ¿verdad? En las vidas que tengamos que vivir. Entonces, pues es una forma un poquito diferente como yo lo entiendo, pero te estoy entendiendo perfectamente cómo lo estás haciendo, ¿sí? Porque si Bueno, vemos, pues, ¿qué es sí, la Jumá? Es la sabiduría, Binah es el ajá. entendimiento y ya la vamos llevando hasta abajo, ¿verdad? Entonces, a eso venimos. Venimos a trabajar un proceso de, de conciencia, de elevar nuestro estado de conciencia y evolucionar. Dicho pues de Así, otra muy bien, forma, así lo Jorge, sí, entiendo yo. perfecto, no, sí, 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 Jorge, muchas gracias, está muy claro como lo dijiste tú. Bueno, lo que pasa es que Maestro, ah, sí, sí, disculpe, adelante. No, discúlpeme, maestro. Maestro, Laura también levantó la mano. sí, adelante, Laura. Tiene el micrófono apagado. Vamos a ¿Pude esperar abrir? a Laura. Laura tiene el Ya, micrófono ya pude apagado. abrir. Ya pude abrir. Bueno, yo quería comentar la respuesta a la pregunta que hizo el profesor. Sí, Yo escribí esto mientras estaban hablando. Dice, retomando lo que nos ha explicado en esta sesión, dijo usted que si el mundo espiritual se basaba en dar. sí, Entonces, si el ser humano no quiere recibir, entonces no se cumple el plan de la creación a nivel espiritual, sí. porque ese deseo de dar es el que debemos de desarrollar para que Ujú. así podamos hacer pues verdaderamente este plan. Pero yo lo que entiendo es que se debe de equilibrar, ¿no? Sí, Ese dar y recibir, porque si una vasija está llena, ya no puede recibir. ujú. Entonces hay que vaciarla para que reciba también, ¿no? Sí, exacto. Muy Eso es bien. lo que yo entendí y pues es la respuesta a lo que usted preguntó. No sé si lo hice eficientemente. No, sí, está muy claro, está muy claro. Sí, yo pregunté, ¿por qué Dios creó el deseo egoísta? O sea, en Kabbalah se dice, en la tradición cabalística, se dice que Dios creó la tendencia al mal. Así se dice. El mal existe porque Dios lo creó. Dios creó la tendencia al mal, pero hay una razón por la que Él hizo eso. Y también Él creó el deseo de recibir en nosotros. Y la respuesta es para que nosotros tengamos ese deseo de recibir lo que Él nos da. Si no, no se cumpliría pues el proyecto de la creación, como está diciendo Laura, ¿verdad? Bueno, vamos más adelante, vamos a avanzar. Sí, ahora ya metidos en el tema de lo que es la pregunta quién y qué en el cielo, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que la parte más superior del cielo corresponde a Yesud, donde está la pregunta quién, y la parte inferior corresponde a Malhut,
donde está la pregunta ¿qué? Muy bien, entonces aquí nos dice, al encontrarse en un estado de Sibuk PVP. Estos son términos más técnicos, como ya hemos hablado de eso también, sí que el Sibuk, ya hemos dicho que es un acoplamiento como el ser humano, el hombre y la mujer, pero de frente, o hay Sibuks que se dan de lado o por la espalda. De frente es para tener los ojos, para mirarse uno al otro. Entonces, cuando se da un acoplamiento así de frente y que nos estamos viendo, entonces se recibe la luz del uno del otro, ¿verdad? Se transmite la luz. Si me explico, entonces en este caso Seiram Pim con Nubka, que está abajo, Nubka se elevó, se eleva y al llegar al nivel de Seiram Pim, recibe sus atributos y es cuando se crea la pregunta ¿qué? ¿Sí? Y ya dijimos entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has investigado? Es una pregunta que nos ayuda pues a despertar el conocimiento. Y entonces a grandes rasgos, aquí lo podemos ver en el árbol de la vida y así nos vamos a ir más adelante con estos conceptos. Y aquí lo vamos a ver en la gráfica. Este concepto de man, dijimos que corresponde a la plegaria o la oración. Ya lo vimos también la vez pasada. Entonces, cuando de Malhud, el ser humano, y nada más el ser humano, si elevamos una plegaria, una oración, porque como dijimos, ese deseo de recibirnos, ese deseo egoísta nos hace daño. Entonces buscamos la manera de salir, de encontrar una solución, ¿verdad? Para no sufrir. Entonces, elevamos una oración y esa oración llega hasta el nivel de Jesús, ¿verdad? Lo comentamos la vez pasada, aquí lo están viendo, Jesús, que es parte de Binah, pero la parte inferior. Comunica esa oración, esa plegaria hacia Abba Behima, la cual está al nivel de arriba de donde está la luz de Jogma, ¿verdad? Entonces, de esa manera baja la luz y el hombre empieza a recibir esa luz de conocimiento, de sabiduría, que nos va ayudando, ¿verdad? Poco a poco. Y así de sencillo, así de sencillo. Vamos a ver que entonces nos conectamos con el mundo espiritual por medio de la oración, por medio de nuestra conciencia y nuestros actos altruistas, espirituales. Es lo que nos conecta con ese plano espiritual. Si no hubiera esa oración, como les digo, los animalitos no van a ir a la iglesia a rezar por nosotros, ¿verdad? Un perrito no va a ir. Si no existiera esa oración, no hay comunicación. La luz no baja, no bajaría y estaríamos en problemas, en guerras. Por eso se dieron pues lo que comenta la Biblia con el diluvio, con la torre de Babel, cuando Caín mató a Abel. Todo eso es falta de conexión con el plano espiritual. Entonces, así a grandes rasgos, ¿cómo nos comunicamos con ese plano espiritual? Por medio de la oración, cuando se pide de corazón. ¿Sí? Cuando tenemos problemas y pedimos de corazón esa luz de entendimiento. ¿Sí? Así de sencillo. Miren, vamos más adelante. Ahora, aquí vemos el concepto de hombre justo que se maneja en la Biblia. Se habla de hombres justos. Entonces, aquí nos dice el Zohar que el hombre justo es aquel que pide, que eleva una oración hacia arriba. ¿Sí? Ese es el hombre justo.
Habrá seres humanos que no piden o no pedimos nada. Habrá, bueno, hay mucha polémica y hablar del ateísmo y todo eso, ¿no? Mejor no nos metemos en eso. Entonces, cuando ya estamos elevando una oración, eso mismo nos va dando una cierta conciencia y vemos las cosas ya de diferente manera y nos hace ser hombres justos. En otra palabra, se dice que un hombre justo es aquel que justifica las acciones de Dios. Como lo que les decía yo hace un rato, ¿cómo es que Dios creó la tendencia al mal? ¿Cómo es que Dios creó el deseo egoísta? Entonces el hombre justo sabe por qué y justifica las acciones de Dios. Todo tiene una razón de ser. Una razón de ser. Entonces, aquí aparece este concepto, hombre justo. Y es aquel que eleva la oración o plegaria y con la cual se comunica y recibe la luz de Or Jogma, la luz de sabiduría, y eso le ayuda a entender las acciones de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nace otro concepto, el del alma. Como les dije, si vemos los tres planos que nos enseña el maestro de la Ferrier, el alma comprende esta parte que es el plano astral, ¿verdad? El plano astral comprende el mundo de Briah, Yetzirah y Asiá. Son tres. Y nos conecta con el mundo de Atzilut a través de Son de Atzilut y Yesud de Atzilut y todo lo que está arriba. Entonces, el alma, bueno, en otras palabras, toda esta gráfica que vemos aquí comprende una unidad, forma una unión, una unidad. Todo está conectado. Nada está separado, nada puede existir separado de la creación. Por lo tanto, el alma está presente todo el tiempo, porque es lo que nos conecta con el plano espiritual. No es de que el alma existe ahorita, mañana no, o no, bueno, no sé cómo decirlo, sino que siempre está presente, siempre está llenando ese espacio, ese plano espiritual. Pero lo que pasa es que si no elevamos esta oración, entonces el alma no se activa, o sea, queda ahí, queda en potencia. Si yo les decía que todo tiene alma, todo, un átomo, vegetales, un animal, todo tiene un alma. Pero el ser humano tenemos la capacidad, ¿verdad?, de activar esa alma para que nos ayude a elevarnos en conciencia. Entonces, una vez que le pedimos al Creador, hacemos oración o suplicamos por ayuda o por entendimiento, entonces ahí estamos activando el alma. Y si dejamos de pedirle al Creador, el alma se desactiva, entre comillas, ¿no? Ya dijimos que todo está conectado, no se puede desconectar. El alma entra otra vez a un estado de adormición, ¿cómo se puede decir? En potencia, no queda en potencia nada más. Bueno, yo una vez le pregunté al maestro Carlos García, hace varios años, que si la conciencia no se degrada, que si ya cuando llegamos a un nivel de conciencia que ya no se destruye, no se degrada, y me dijo, sí, me dijo, la conciencia sí se degrada. Entonces vamos a ver más adelante ese concepto muy interesante, que si dejamos de pedirle al Creador, si dejamos de orar, si dejamos de hacer plegaria, entonces nos desconectamos de ese mundo espiritual y caemos. Y el alma se desconecta.
Y vamos a ver más adelante qué sucedió, por ejemplo, cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén por los babilonios. Se dice que eso sucedió porque el pueblo de Israel se desconectó del mundo espiritual. Y luego en el segundo templo que destruyeron los romanos también pasó lo mismo, hubo una desconexión. Entonces, vamos a ver más adelante que Dios nos dice, no te desconectes. En una parte de la Biblia, lo vamos a ver más adelantito, dice, acuérdate de los días anteriores, cuando así técnicamente, ¿no? Como que Dios nos está hablando y nos dice, acuérdate cuando yo en la creación hice todo, el universo, hice al ser humano, al hombre, ¿verdad? Y hasta la fecha existe el hombre. Entonces, no, Dios no nos dejó, no nos formó, nos creó y ahí nos dejó solos, ¿no? Está con nosotros siempre. Y nosotros sí nos desconectamos de Él. Cuando no hacemos oración, cuando no pedimos por alguien más, nos desconectamos. Entonces ahí nos está diciendo Dios, ¿cómo es posible que yo, que hice todo para que ustedes tengan lo que tienen, tengan todo, se les olvide eso? Se nos olvida que, que nosotros nos desconectamos y queremos hacer una vida fuera de Dios, por decirlo de esa manera. Bueno, entonces, aquí vemos otra vez, el alma es ese plano espiritual, es ese, astral, es ese cuerpo astral que nos conecta con el cuerpo espiritual, con el plano espiritual. Y el alma, ahí está la manera de que baje la luz. La luz va a bajar a través del alma, pero únicamente cuando desarrollamos el deseo de dar, cuando pedimos por los demás, cuando aplicamos la misericordia. A ver, no sé si vamos bien. Y aquí vemos en la figura que una vez que el hombre eleva el plegaria, se considera ese plano astral que se considera como las almas de los justos. El deseo ese deseo espiritual se considera como el alma de los justos. A ver, aquí, bueno, aquí quisiera decir otra cosa para continuar. Los deseos espirituales, ya dijimos que hay dos tipos de deseo. El deseo de dar y el deseo de recibir estaría abajo, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí alma en potencia. El concepto que está en el parrafito aquí que les doy es el siguiente, que en el plano astral no hay cuerpo físico, no hay nada físico, todo es, de hecho se dice que no hay espacio, no hay forma, no hay tiempo. ¿Qué hay ahí en el plano astral? Entonces, si no hay cuerpos, lo que hay en el plano astral es deseos, es un mundo de deseos espirituales. Es un concepto que hay que analizarlo y ver que el alma no es algo que podamos tocar, que está ahí, que lo podamos agarrar, no. Según lo que estamos viendo aquí en la Kabbalah, el alma está formada por deseos espirituales. Eso es el alma, el plano astral, el mundo, el cuerpo astral. Ese es un concepto que hay que analizarlo, si me explico, repito, la Kabbalah nos enseña que en ese plano astral
no hay nada físico, nada. No hay un espacio, no hay una forma. Entonces, ¿qué hay? Hay deseos. Entonces, si no despertamos nuestros deseos espirituales, otra vez volvemos a lo mismo. El alma no se activa. Ahí está, pero no nos ayuda. Bueno, no sé si quieren comentar algo o seguimos adelante. Maestro, no tenemos manitas levantadas, entonces seguimos. Seguimos adelante. Bueno, entonces aquí vemos otra vez el concepto de los justos. Los deseos corregidos corresponden a el alma o las almas de los hombres justos. Más o menos de lo que estamos hablando. Y abajo les puse otra vez deseos no corregidos. Son los deseos egoístas. ¿Ok? Vamos más adelante. Aquí entra el concepto de Dat, la Sefirá Dat. Aquí la estamos viendo en el árbol de la vida. Esta Sefirá se manifiesta cuando baja la luz, cuando se eleva esa oración de Man, cuando se eleva esa oración para pedir la luz. Entonces, al bajar la luz, que trae conocimiento, aquí dice conocimiento y sabiduría. Esa luz que baja desde ese plano espiritual es una luz de conocimiento y sabiduría. Esta luz se manifiesta en la Sefirá Dat, que se conoce como una Sefirá que no es fija, que no está siempre ahí en el árbol de la vida. Entonces se manifiesta nada más cuando baja la luz. ¿Sí me explico? Pero si, repito, como dijimos anteriormente, si se pierde esa conexión con lo superior, pues se pierde ese conocimiento y esa sabiduría. Por eso siempre debemos estar conectados. Sí, y también yo repito mucho el concepto de que los maestros, cuando hacen su ceremonia cósmica y que se conectan con ese plano espiritual y piden por la humanidad, lo hacen todos los días los maestros. Todos los días hacen su ceremonia cósmica. Nunca falla un día que no lo hagan. No hay un día que no lo hagan. Entonces siempre están conectados con ese plano superior porque saben que si se desconectan se pierde el conocimiento y la sabiduría. Se perdería. Entonces nosotros, pues, ¿cómo lo hacemos? La religión católica, bueno, pues vamos cada domingo a misa, a rezar, a pedir por la humanidad, ¿verdad? Pero no lo hacemos todos los días, ¿verdad? Entonces sí sería muy sano hacerlo todos los días. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante por qué razón. Bueno, vámonos más adelante. Aquí vamos a leer un poquito para entrar en el tema. Dice, por lo tanto, conocer significa recibir orjogma, conocer. Significa recibir orjogma, luz de sabiduría. Son que se encuentran en Abeima y compelen a estos a recibir orjogma. Son denominados Dat, conocimiento o sefirot Dat. Bueno, se está hablando de lo mismo que ya hablamos, ¿verdad? De la sefirá Dat. Pero aquí este concepto de conocer, me acordé de que en el Génesis hay una parte en la creación de Adán y Eva, que ya cuando Eva fue creada, dice que Adán conoció a Eva. Así lo dice ahí en el versículo. Adán conoció a Eva. Eso significa que Adán recibió esa luz de edad, del conocimiento y la sabiduría. ¿Okay? Bueno, vamos más adelante. Aquí es el mismo concepto. Esto es interesante. A ver. Vamos a leer. Dice, cuando la luz está presente en Nukba, acuérdense, Nukba es el parsú de Malhut, es denominada Ma, que
Y la luz que ella envía a los inferiores es denominada las 100 bendiciones. Sí, esa luz que nos llega de ese plano espiritual nos llega en bendiciones. Se habla de 100, que pueden ser más de 100 bendiciones. ¿Qué es una bendición? Bueno, por ejemplo, el yo tener ojos para mirar es una bendición. Mis ojos son una bendición de Dios. Entonces, mis oídos también son una bendición de Dios. Mis hijos son una bendición de Dios. Mi familia, mi casa, todo es una bendición de Dios. ¿Sí? Pero no estamos conscientes de ello. Entonces, así nos llega la luz del plano espiritual a través de bendiciones. Dice, hay distintos estados bueno, ya se mete en otro concepto. Lo que quiero es que quede esto bien claro, que somos bendecidos por Dios de muchas maneras, de muchas. Y y el concepto que nos enseña aquí la Kabbalah es que tenemos que estar conscientes de ello todos los días, todos los días. Desde que nos levantamos, estar conscientes de que despertar es una bendición de Dios. De que salió el sol en la mañana es una bendición de Dios. De que tenemos agua es una bendición. De que hay aire para respirar. De que vamos a tomar desayuno. Todo son bendiciones. Entonces, lo que nos pide aquí el concepto de Kabbalah es que hagamos conciencia de ello, ¿sí? Que todo lo que tenemos es una bendición de Dios. No es un logro de nosotros, no, es una bendición. Y y estar consciente de ello. Y aquí les puse en la parte de abajo definición, dice las 100 bendiciones en la Kabbalah y el judaísmo representan una práctica profunda de gratitud y conciencia, buscando infundir cada momento de la vida con un reconocimiento de la divinidad y una conexión con lo sagrado. No se trata de una lista mística secreta, sino de una disciplina diaria para elevar la conciencia espiritual, ¿verdad? Bueno, vámonos más adelante. Maestro, qué pena. Edgardo Sí, levantó la mano para hacer una consulta. sí, adelante. Edgardo, Sí, sí, maestro, mi consulta es, usted definió recién la bendición como tener cualidades físicas o espirituales que Dios le dio. Sí. Todo es una bendición de Dios, pero también decíamos que Dios creó todo, creó el bien y el mal. Entonces podríamos decir que cuando tenemos un problema, porque como Dios creó todo, podemos llamarle mal, también podemos decir que ese mal es una bendición. Sí, exactamente. El mal no existe más que en la mente del ser humano. Todo lo que Dios creó, todo lo hizo por amor. Todo, todo. Entonces el mal es el mecanismo que activa o mueve al ser humano para que crezca en conciencia. Es decir, este, si no existiera el mal, una enfermedad, por ejemplo, el COVID, una enfermedad, entonces no nos interesaría investigar o buscar la manera de estar sanos
caeríamos en un estado que le llaman, ¿cómo se llama el dicho ese? Estado de confort. Caeríamos en un estado de confort, si todo está bien, ¿sí? Entonces Dios creó un desequilibrio. El mal es un desequilibrio para que nosotros salgamos de ese estado de confort, que es el estado donde estaba Adán y Eva en el paraíso, en un estado de confort, de inocencia. Sí, Entonces, Roberto, Roberto, permíteme un segundito. Sí, 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 un está bien. momento, Jorge. Sí, sí, está Jorge, bien. nada más, un segundo. Déjame terminar el concepto. Entonces, lo que hace el mal, como le digo, es una fuerza, un mecanismo que hace que busquemos la manera de corregir ese desequilibrio. ¿Sí me explico? Sí, si no, estaremos en un estado de confort y no haríamos nada, no habría evolución. No sé, Edgardo, ¿qué piensa? Sí, maestro, en realidad el tema es que humanamente tenemos una idea muy distorsionada de lo que es el mal. Decimos que como Dios es bueno, no puede crear el mal como producto de la ignorancia, pero con el enfoque suyo cambia totalmente el concepto. Le envía algo que nosotros llamamos mal, pero en el fondo está enviándonos, llamándonos a reflexionar y a buscar las soluciones para salir de ese problema y seguir adelante. Muchas Así gracias por es. la explicación. Bueno, gracias, Edgardo, por la pregunta. Ahora sí, Jorge, adelante. Sí, Jorge, Jorge, abre tu Sí, micrófono, Jorge. la divinidad pues nos da el libre albedrío. Entonces lo que decía Edgardo, pues tiene razón. Ese es reflexionar para el despertar de nuestra conciencia. Eso podríamos considerarlo como el mal. Si no despertamos nuestro estado de conciencia, pues definitivamente no ascenderíamos, no elevaríamos nuestra evolución, nuestro estado de conciencia. Entonces es el despertar, siempre nos está despertando. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, seguimos adelante. Ya vamos con buen tiempo. Bueno, aquí vamos a ver que estamos hablando de cómo elevarnos, ¿verdad? En esos niveles que comprenden la creación, en ese plano espiritual, plano astral y plano físico, cómo nos movemos ahí. Y aquí se los puse en estas gráficas. Este, está es mucha información y no encontré la manera de hacerlo clarito, no se puede ni leer las letras que están ahí, de tanta información que hay. Pero a grandes rasgos, miren, vean la gráfica del lado izquierdo. Si vemos el lado derecho, hay una columna en blanco, ¿verdad? Del lado derecho. Esa columna es la luz original, la luz de Ein Sof. De esa luz se originó el primer recipiente de luz, conocido como Galgalta, es el primer Parsuf del mundo de Adam Kadmon. Y fíjense cómo tiene 5 niveles, ¿sí? Todo va de 5 en 5. Ya hemos hablado de que el árbol de la vida se sintetiza en 5 parsufs. Entonces aquí tenemos el primer parsuf que se manifestó por medio de la luz y genera otro, son 5 conocidos como el mundo de Adam Kadmon, pero van hacia abajo, van disminuyendo por el deseo de la luz, va disminuyendo el deseo de, de la luz. Bueno, entonces, si contamos aquí, tenemos a 5 parsovs del mundo de Adam Kadmon. Ya hemos hablado que hay 5 mundos. Entonces, de este mundo se origina el de Atzilut. Aquí lo vemos. Fíjense cómo el Keter de Atzilut está arribita de Malhut de Adam Kadmon y coincide con
con el Tiferet de Adam Kadmon. O sea, están entrelazados, están conectados, no están abajo de, el mundo de Atzilut no está abajo de Adam Kadmon, sino se entrelaza uno con el otro. Entonces, aquí nace el mundo de Atzilut y va formándose 5 Parsufim, ¿verdad? Hasta llegar a Malhut, ¿verdad? Aquí tenemos a Keter, Jogma, Binah, Seir Anpin y Malhut. Pero Malhut tiene 5 sefirot hacia abajo, hasta aquí, y abajo de este Malhut está el mundo de Briah, el mundo de la creación, está el mundo de se me va el nombre Yetzirah, el mundo de la formación, y el mundo de Asia, el mundo de la acción. Entonces ahí está todo en resumen, toda la creación, toda. Y vemos los niveles que les puse aquí, son 5 niveles de conciencia del alma que coinciden con los 5 Sefirot del mundo de Atzilut, ¿sí? Y ya los conocemos, de arriba hacia abajo tenemos a Yehidah, que corresponde a Keter, Hayah, Jogma, Neshama, Binah, Ruach, Seirampim y Nefesh, Malkut. Entonces, si seguimos la línea de Nefesh, aquí vamos a llegar a la cabeza de Malkut, ¿verdad? Entonces, en la figura de la derecha vemos cómo se elevó todo el mundo de Atzilut, y ya hemos dicho pues que por medio de la oración, de la plegaria, se elevan los mundos y para poder comunicar la luz hacia abajo. Entonces aquí vemos que Malhut, fíjense bien, está al nivel de Neshama, ¿sí? Estaba abajo en Nefesh, en Malhut, pero al elevarse por la oración que se hace, entonces recibe la luz de Neshama, de Binah. Entonces, eso es lo que quiere decir estas figuras, ¿sí? Nos muestran más técnicamente cómo está organizado la creación de Dios y cómo es que eso se pueden mover de acuerdo a la actividad espiritual del ser humano. ¿Ok? Entonces nos vamos más adelantito. Dice, y dado que ahora Jesús, bueno, estamos hablando aquí más o menos de lo mismo. Miren, aquí les puse otra vez ya en esta perspectiva. Si se fijan, ahora Binah está a la altura de la cabeza de Jogma. Si aquí dice Abba Behima igual a Gar igual a Binah, está al nivel de la cabeza, Rosh, la cabeza de Airampin. Se elevó y así es como Son alcanza el nivel de Neshama. Es nada más darle otra perspectiva y ver que en el mundo de Asia, con Malhut, a través de la oración, recibimos Or Jogma a través de bendiciones, de las 100 bendiciones. De lo mismo que estamos hablando, todo está conectado, entonces ese es el mecanismo. El mecanismo es desarrollar el deseo de dar, hacer oración, pedir por la humanidad, por los que están mal, hacer servicio, altruismo. Todo eso es lo que nos va a mantener conectados con ese mundo espiritual. Y es lo mismo que estamos hablando. En esta gráfica dice, bueno, aquí nada más para indicar que cuando se eleva Malhut, llega al nivel de Ima, ¿sí? Y aquí lo vimos otra vez, cuando se eleva Malhut de la gráfica, está al nivel de Neshama, que corresponde con Ima. Y lo que nos está diciendo aquí la Kabbalah es que cuando un Parsub se eleva a ese nivel, recibe los atributos de ese nivel. Es decir, como que por eso hay grados de evolución, ¿verdad? Grados, niveles de conciencia. Y si trabajamos en esto, si nos elevamos, adquirimos las cualidades de ese nivel a donde llegamos. Pero ya dijimos que si nos desconectamos, caemos otra vez.
Hay que estar conectados siempre, ¿verdad? Y así seguimos adelante. Otra vez aquí tenemos, dice, por otro lado, ahora Malhut es igual a mí. Bueno, aquí tenemos la pregunta mí. Arriba en Yesud, que ya dijimos que es quién. Entonces Malhut se eleva a esos niveles donde alcanza la respuesta, encuentra la respuesta de quién, y eso lo va a llevar a los niveles superiores. Sí, o sea que por medio de la oración podemos llegar a estos niveles, pero eso no quiere decir que vamos a entrar al mundo de Atzilud, arriba del Parsa. Todavía nos queda un caminito aquí por recorrer más arriba. Y ese espacio, ese es el que no conocemos bien. No podemos hablar mucho de ello. ¿Ok? Como ven, estamos hablando de lo mismo, de lo mismo. Dice, así la luz de Malhut perdón, aquí no leí bien. Así, la luz que Malhut recibe se considera solo como Bak de Gadlut. Bak, aquí lo tenemos en la gráfica, Bak son las sefirot inferiores de Binah. Esto es para hacer énfasis, remarcar que sí, se eleva Malhut, pero hasta ahí, no pasa, no llega más arriba. Repito, esto lo enseña el maestro de la Ferrier, dice que el séptimo grado de iniciación, ¿verdad? El séptimo grado del Sadguru no es el final de todo. Dice que después hay de ahí para arriba hay otros niveles. Él menciona hay otros tres niveles. Y esos, pues no sabemos qué hay más para allá, más para arriba. Pero no se acaba aquí el cielo, sino que continúa ese plano espiritual. ¿Ok? Bueno, dice, el Zohar denomina a la Nukba, el Parsú de Malhut, que se elevó hasta Yesud, el Parsú de Binah inferior, la palabra Ma, que proviene de la palabra Mea, 100, porque mediante esta de elevación Malhut ganó los atributos de Binah, 100 bendiciones. Bueno, vamos hablando otra vez de las bendiciones. Aquí están arriba. Sí, que en la medida que nos elevamos en conciencia, vamos recibiendo más bendiciones o vamos descubriendo más bendiciones de las que ya tenemos, recibimos más. Es lo mismo que hemos estado hablando. Yo les doy todo esto para que ustedes lo lean con calma, ¿verdad? Dice que de esta forma Nukba se hizo equivalente a Yesud, arriba, antes de la elevación de Man, pero a la vez adquirió los atributos de Binah, 100 bendiciones. Y dado que esto es Bak de la luz del estado grande, ella siente una deficiencia, una pregunta tal y como sintió Yesud antes de la elevación de Man. Cuando Yesud estaba en su emplazamiento y se encontraba en el estado de Kadnut. Estoy leyendo esto, pero todo esto se resume otra vez en que hay un nivel al que se llega y de ahí para arriba, yo no les puedo decir qué hay arriba. No sabemos, pero el que llega a ese nivel ya lo sabrá, lo va a investigar ahí. Dice, cuando se elevó hasta Abba Behima se elevaron a Irampim y se elevaron al emplazamiento de Yesud. Abba Behima brillan desde la cabeza de Irampim sobre el emplazamiento de Yesud y son que ahora se encuentra ahí, sienten la luz recibida de Abba Behima y entienden que esto es solamente una parte. ¿Sí? El llegar a ese nivel de Abba Behima es solamente una parte de la luz, lo cual suscita en ellos una pregunta más. ¿Sí me explico? O sea, no es el final de la película.
sino que todavía hay más camino para recorrer. ¿Ok? Bueno, y así terminamos este tema. Estamos precisamente a tiempo, ¿verdad? Vamos a ya salirnos aquí del compartir. Mi madre. Y sí, vamos a las preguntas y comentarios. Sí, adelante, tienen la palabra ahí, todos ustedes. Quien quiera tomar la palabra, por favor, levante la mano y así nos organizamos, por favor. Armando, dale. Sí, buenas tardes. En este caso, estaba diciendo que la oración mm, es importante para entrar en ese nivel. ¿Qué papel jugaría la meditación? Eh, sí, la meditación es diferente, es otro concepto. La meditación nos ayuda eh, a vernos, visualizarnos en este contexto de estos planos espiritual, astral, físico. Nos ayuda a visualizarnos, a comprender y cómo estamos ahí en ese mundo abstracto. Esa es la palabra, son mundos abstractos que no tienen forma, como nuestro mundo físico, ¿verdad? Entonces, por medio de la meditación nos vamos encontrando a nosotros mismos como realmente somos, como seres espirituales. Y pues para ello pues se puede meditar de muchas maneras, meditar en conceptos precisamente, en estos conceptos de que estamos hablando, ¿verdad? Si meditamos, vamos a encontrarle el sentido, vamos a encontrar sí, más que nada, nos vamos a encontrar a nosotros mismos en todo este contexto. No sé si me explico, pero bueno, porque miren, yo sí tengo la experiencia de la meditación, me ayuda muchísimo, muchísimo. Cuando voy a preparar mis clases como estas, sí medito bastante en lo que voy a decir, en el tema, y me ayuda muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo podría decir, ¿no? Que la meditación, de hecho, así lo voy a decir rapidito, está compuesta de tres partes la meditación. La primera es la relajación, estar relajados. Y la segunda es la observación. Vamos a observar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral y nuestra mente. Entonces, ya una vez que está en paz nuestro cuerpo físico y el emocional, vamos a observar a la mente. La mente no la podemos parar. Para eso existe. La mente genera pensamientos al día de miles y miles de pensamientos diarios. Y entonces nos vamos a situar en un plano por arriba de la mente y vamos a observar a la mente. ¿Qué está pensando la mente? ¿Sí? Entonces así nos vamos a ir separando de la mente porque no somos la mente. Entonces, nada más observar la mente. ¿Sí? Entramos en relajación y empiezo a ver, yo veo mi mente como una película. Empiezan a salir imágenes y imágenes de diferente tipo y sale otra y en la medida que vamos observando a la mente, ahí vamos haciendo conciencia de que no somos la mente. Y llega el momento en que nos separamos de la mente.
y dejamos que siga pensando. Dicen algunos maestros gurús hindús que la mente nos estorba, porque cada pensamiento que tiene es un desperdicio de energía y no sirve para nada. ¿Sí? Cada pensamiento es energía desperdiciada. Y eso es lo que les puedo decir. Irse colocarse en ese estado de observador y luego aplicarlo a todo el día, desde que nos levantamos. Observar la mente, qué está pensando la mente, en qué está entretenida, por qué nos distrae. Si yo voy manejando, ¿por qué la mente me mete otras cosas y me hace que me distraiga? Puedo chocar. Entonces, ubicarse en ese punto, como les digo, de observador. Y eso nos va a ayudar a separarnos, a encontrar nuestro yo, ese yo real. Bueno, adelante, Joana. Gracias, ¿Quieres? maestro. También de Jorge. Sí, continúa con la palabra. Abre tu micrófono, Jorge. Sí, sí, cuando hizo Armando esa pregunta, me hizo recordar una respuesta muy similar que dio el maestro Constancio. Sí, y dijo, cuando estamos en silencio, como una meditación, estamos escuchando a Dios. Y cuando estamos orando, estamos hablando con Dios. Así de simple dio la respuesta a él. Y pues Muy creo que bien, tenía muy bien. razón. Era Gracias. todo el comentario que quería hacer. Muchas gracias, muy buen comentario. Adelante. Gracias, Jorge. Y tiene la palabra Irma y luego Laura. Gracias. No sé si estoy bien, maestro, o no. Cuando usted está explicando sobre man como plegaria o oración, nos explicaba que esta plegaria llegaba hasta Jesús. Sí. Y entonces yo estaba haciendo analogía con el ceremonial. Ujú. Jesús vendría siendo como lo que sería Mercurio o Hermes, que es el mediador entre ese mundo espiritual y el mundo, pues, donde estamos nosotros. Entonces elevamos la plegaria, elevamos, y él es como el mensajero por decir así, los humanos están pidiendo esto, ¿no? Sí. ¿Sí sería algo así? Sí, exactamente, Irma. Mira, el maestro Granados, Guillermo, ¿verdad? Guillermo Sí. Granados, él lo explica de esta manera, bien bonito. Lo dice. Dice que cuando se está haciendo eh, el, el- la ceremonia cósmica, cuando se está preparando el maestro y todos los asistentes se están preparando para empezar la ceremonia cósmica, dice que Mercurio sale corriendo a avisarle a los dioses. Mercurio va y les dice, apúrense, alístense porque ya abajo, ellos ya están listos para empezar la ceremonia. Y les dice a los dioses, les comunica a los dioses que nosotros estamos listos para que ellos también estén listos para escucharnos y pasarnos esa luz de que estamos hablando. Así lo dice el maestro Granados. Bueno, sí, adelante. Con ese deseo de recibir, como lo explicaba el hermano Edgardo, en lo del bien y el mal, eh, ese deseo de recibir sería como la parte, se menciona como si fuera algo negativo en nosotros, porque es egoísta, ¿sí? Pero es eso precisamente como se lo explicó al hermano Edgardo del bien y el mal en la cuestión de que es para salir de esa zona de confort y buscar el dar. Cuando uno recibe algo general como que es inherente, nace ese deseo de dar, de corresponder.
Y entonces es cuando hay un equilibrio entre ambas partes. Yo así lo tomé. Y es- Es, es correcto, sí, Irma, es correcto. Muy bien. Gracias, maestro. Bien. Adelante, Joana. Sí, tiene la palabrita Laura. Bueno, a mí se me hizo muy interesante la sesión de hoy. Quiero rescatar ese concepto que manejó usted, que me gustaría que se ampliara más en otras sesiones, el concepto del deseo espiritual que tiene el alma, porque usted nos manejó que la luz solo bajaba a través de ese deseo que tiene el alma de dar, ¿verdad? Pero también nos habló de que había deseos egoístas que teníamos los seres humanos, ¿verdad? Y al inicio de la sesión también, de hecho en su diapositiva decía, el deseo espiritual es el alma. Si un ser no tiene esta intención, no tiene alma, ¿no? Y a la hora para hilarlo con lo que comentaron los compañeros, nosotros nos conectamos con la divinidad a través de la oración, ¿verdad? Entonces, si yo no oro, no me conecto, ¿correcto? Correcto. Y entonces estoy conectada con esos deseos egoístas. Entonces yo plantearía esas dos preguntas que hizo al inicio usted. ¿De qué y de quién? ¿Quién tiene el deseo? ¿Mi alma o ese ser egoísta que habita en mí? Porque también lo tengo, ¿verdad? ¿Y qué tengo que explorar para alcanzar ese plan espiritual? Que mi alma lo anhela, ¿no? Porque yo creo que mi alma sí tiene ese deseo que yo, Laura, avance en mi nivel de conciencia, no me quede nada más en el plano Sí. material, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante ese punto y sí me gustaría que en algún momento hablara más de los deseos espirituales en ese Muy bien. plan. Y Claro que bueno, sí. retomando la pregunta del compañero que dijo, ¿cuál era el papel de la meditación? En la sesión del miércoles pasado, el profesor nos preguntaba, el tema fue la devoción. Entonces nos preguntaba, ¿cómo te conectas con eso que crees? Y a mí en específico me preguntó, ¿cómo lo haces? ¿Oras o meditas? Y yo le dije, pues las dos. Pero en esta sesión me estoy dando cuenta de la gran importancia de la oración. Y eso es lo que yo rescato de esta sesión y se lo agradezco mucho. Muy bien. Muchas gracias por tus comentarios, Laura. Y Gracias. este tema no se acaba, ¿eh? Nos faltan dos partes sobre lo mismo que estamos hablando del cielo y la tierra. Bueno, vamos adelante, Joana. Tenemos a Irma y a María. Y a Irma y a María Angélica. Y luego Edgardo. Vamos Gracias. en este. Maestro, no Sí. sería nada más la oración la única manera de conectarse a la divinidad, sino, por ejemplo, o también es una oración. Cuando uno se maravilla o te pones en una sensación de éxtasis con la naturaleza, con aquello que observas a tu alrededor, eh, la música, no sé, lo que está, lo que me rodea, que me conecta con esa divinidad, sin una necesidad de una plegaria, o es una plegaria desde otra perspectiva. En esta conexión que hay con eso. Bueno, aquí hablamos de dos formas de conexión con la divinidad. Como dices tú, Irma, hay varias formas. Aquí hablamos de dos. Una es la oración y la otra es
el dar gracias por las bendiciones, agradecer las bendiciones que Dios nos da. Son dos formas diferentes, la oración y el agradecimiento por las bendiciones, ¿verdad? Hay otras. En el sistema yoga se dice que hay tres caminos para llegar a Dios. Hay tres, no más tres. Uno es lo que estamos haciendo aquí, es el Jnani Yoga, la yoga del conocimiento. Es el Jnani Yoga. El otro camino es el Karma Yoga, es el yoga del trabajo. Trabajar sin esperar ningún beneficio. Y el tercero es la devoción a Dios, es el amor a Dios. Cualquiera de esos que agarres te va a llevar con Dios, cualquiera de esos tres. Así, en términos generales, el conocimiento, el Jnani Yoga, conocimiento, Karma Yoga, con el trabajo, y Bhakti Yoga, la devoción a Dios. Ahí encerramos todas las que hay. Y de esas Bueno, tres formas se recibe luz. de las tres formas, exactamente, De de las dar tres. luz. Sí, de las tres Nace el maneras recién. deseo de dar también. El deseo de dar entra en el karma yoga. Ahí el Sí, karma, si sí, no tienes deseo de dar, no puedes hacer perfecto. trabajar. Gracias. Bueno, adelante, Johanna. Entonces, María, sí, Sigue María María Angélica. Angélica, ajá. Y luego Edgarton, maestro. Sí, hola, buenas noches, muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro, por su charla. Estaba justamente pensando en esto de poder, si llegar a Dios, ascender a través de la oración, a través de también de la meditación, y me quedaba pensando porque de pronto la oración siento que es un vehículo que dentro de nuestro lenguaje nos puede limitar mucho a la parte solo de religión, a lo mejor de una fe ciega, tal vez a veces un poco irracional, un poco sesgada, y eso me da una contrariedad, cómo poder tener una oración que sea en base a una comprensión. Y creo que no por casualidad la divinidad nos ha dado muchas formas de conectarnos. Uno es, como bien dijo usted, a través de la acción, o sea, el karma yoga. O sea, de nada nos sirve querer ser mejor si nuestro actuar no es consecuente con eso. Si nuestro actuar no es consecuente, ni por mucho que yo pida, que por mucho que desee, porque al final son las acciones que me definen. Pero también recordaba que el hermano mayor alguna vez leí que dijo, que decía que a Dios se le ha adorado, se le ha temido, pero no se le ha estudiado. Y bueno, a través de esta disciplina de la cábala, podemos estudiar a Dios. ¿Cómo es esa Ein Sof? ¿Cómo se hace creación? Entender ese proceso y cómo nosotros vamos de nuevo de Malhut hacia la luz, pero ya con conciencia. Entonces siento que también tiene que haber entendimiento. Entonces, cuando yo digo orar, a lo mejor no es el mismo orar de la era pisciana, que era un orar ciego, con fe, sin mirar. Es un orar con una comprensión, con un actuar acorde, con un sentir también, un estado de no puedo estar tratando de conectarme a Dios y estar sintiendo mal hacia alguien o desearle mal. Entonces, creo que de pronto la oración, la palabra solamente nos puede limitar porque lo podríamos asociar solo a una fe ciega. Y creo que la oración es una conexión superior y tiene que ir acompañado de todos los cuerpos y de todo lo que somos. Es un poco ahí, era por ahí la reflexión. Y muchas gracias Sí, por todo. sí, muchas gracias por sus comentarios. Sí, tiene razón en lo que dice usted. Hay que tomar en cuenta para la oración, ¿sí?
que nos dice la Cábala que la luz superior la vamos a recibir a través de la misericordia. No vamos a recibir luz para hacer un daño. No, la luz no llega. Si pedimos para hacer un daño, simplemente no hay nada, no recibimos nada. No hay conexión ahí. Entonces, la luz la recibimos a través de la misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? Es ayudar al necesitado, al que está enfermo, a los pobres y a los que están en la cárcel, dice la Cábala. Esos tres, los pobres, los enfermos y los que están en la cárcel. Vamos a pedir por ellos, ¿sí? Y eso es misericordia. Pero si pido para mí, no, eso es egoísta. Entonces, por esa razón, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, en nuestra era de Acuarios, el maestre de la Ferrier nos enseñó a rezar la primera parte nomás. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nada más. Y ya lo que sigue es pedir. Danos el pan de cada día. Perdona nuestra... Eso ya no. No queremos pedir para nosotros. Eso es ser egoísta. ¿Sí me explico? Entonces la oración, como dice usted, tiene que ser con conciencia, pero no hay riesgo. No se preocupe, no hay riesgo. Si no se pide con conciencia, no baja la luz. No baja, está como protegida. Esa luz está protegida, no va a bajar. Si es para hacer un daño, no va a bajar. Así que no se preocupe, no se preocupe. La oración, como la entienda, y no hay ningún daño, no hay nada. ¿Sí? Bueno, adelante, ¿quién sigue? Edgardo, ya para irnos, porque ya es Edgardo, sí, tarde. señor. Ujú. Edgardo. Es Gracias. tardecito. Maestro, usted nos decía que la mente nos estorba, es pérdida Sí. de energía. No somos la mente. Yo he leído por ahí una frase, no sé si podría asociarla con lo mismo que usted nos describe, que dice, la mente es el gran destructor de lo real. Mata al discípulo, al destructor. Si puedo asociarlo al concepto que usted recién me da. Ujú. Sí, claro que sí, Edgardo. Mira, de hecho, en medicina, en la ciencia médica, hay doctores que dicen, todas las enfermedades son psicosomáticas, son de la mente. Todas las enfermedades, así dicen. Y se está buscando la manera, de hecho, bueno, este tema es polémico, ¿no? Es polémico, pero es un hecho, es un hecho. Aquí en Estados Unidos se acepta el uso de la marihuana como medicina, porque cura las enfermedades, porque la marihuana se va derechito a la mente, separa la mente del cuerpo, la hace a un lado la mente, y ya sin la mente el cuerpo se cura, solito se va a curar, porque ya no tiene el estrés, el miedo, la preocupación de la mente, las ideas, los prejuicios, le quita todo eso, le hace a un lado la mente y la persona se cura. Entonces está reconocida como una medicina. Y están viendo los doctores llegar a legalizar los psicotrópicos, que también trabajan en la mente, ¿verdad? Entonces, sí es cierto lo que usted dice, Edgardo, la mente en la que nos destruye. Bueno, adelante, Giovanna. Muchísimas gracias. Listo, maestro, no tenemos más preguntas. Bueno, sí, Hemos terminado, entonces voy a cerrar la presentación. Perdón, sí, voy a cerrar es el